Tu opinión importa. Escríbenos al correo electrónico educacion21@wradio.com.mx. educacion21@wradio.com.mx. Educación 21. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es Educación 21. Le doy la bienvenida a Mariel Antopia. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, gracias. Si le ponemos una R sería como Antropía, ¿verdad? Bueno. Pero no, es Antopia, es directora de la primaria alta del Centro Educativo Monteverde, esto allá en Cancún, Quintana Roo. O sea, Mariel, usted vive en el paraíso. Pues sí, prácticamente. Muchos dicen así, sobre todo los que viven en la Ciudad de México. Ajá. Y dígame una cosa, ¿hay violencia en el paraíso? Pues desgraciadamente sí. Yo creo que esto de la violencia, he estado escuchando ahorita los comentarios de todos los panelistas y me parece que es un mal de todos, incluso aquí en el paraíso, la sufrimos. ¿Está presente en su escuela? Pues mira, Leonardo, yo creo que sí, no puedo negarlo porque sí está, pero también quiero decirte que es un tema que en la escuela hemos tratado desde hace varios años. De hecho, parte de la filosofía de la escuela es trabajar a nivel personal con los niños y yo creo honestamente que eso ha hecho que la violencia sea mínima. Estamos pendientes o tratamos siempre de estar pendientes ante cualquier situación, por más mínima que pareciera, atenderla de inmediato. Denos ejemplos, Mariel. Mira, por ejemplo, en primaria alta trabajamos mucho con los niños directamente. Yo procuro entablar con ellos un diálogo donde les pido que lo más importante para que nosotros podamos ayudarlos cuando se encuentran en situaciones de agresión o de violencia es la denuncia. Nosotros utilizamos este término porque me he dado cuenta que el típico de díselo a la maestra, acúsalo con tu miss, no funciona. Al contrario, promueve más violencia. El niño que acusa a los compañeros. Luego es víctima de acoso, ¿no? O de señalamiento. Exactamente. Entonces, lo que yo he promovido mucho, lo que hemos promovido mucho en el colegio es la denuncia. Y te voy a decir cuál es la diferencia que nosotros trabajamos acá. Denunciar es confrontar al que me está agrediendo. Yo vengo con la autoridad, denuncio a esta persona y entonces la autoridad, que soy yo en este caso, o la psicóloga o alguna coordinadora que me apoye, llama al niño implicado y entonces el agredido le dice, tú me estás molestando, tú me estás maltratando, tú me estás quitando mi lunch, tú me estás separando de mi grupo de amigos. ¿Y qué pasa? Que el agresor se da cuenta de que el niño agredido está tomando cierta fuerza y cierta confianza, que no es que se esté escondiendo para acusarlo, sino que de frente, mirándolo a los ojos, le está diciendo, tú me estás agrediendo y no lo voy a seguir permitiendo. Y además este niño tiene también el apoyo, el backup de nosotros, la autoridad, que le ayuda, ¿no? También a sentirse fuerte y sentirse con la seguridad. Un poco de respaldo. Exacto. Esto funciona acá, Gabriela, desde que en la experiencia del programa de Escuelas sin Violencia en el Distrito Federal. Funciona cuando hay un trabajo acompañado con quienes estamos promoviendo que denuncien o que rompan el silencio, ¿no? Es importante saber que no tendría que ser un trabajo aislado. Si trabajamos con las niñas y los niños al mismo tiempo en el centro escolar, tendremos que trabajar con el grupo de maestros y maestras y de mamás y papás. Pero esto quiere decir, entiendo lo de acompañado, pero ¿qué pasa después de la denuncia? Un niño va y denuncia y dice, está agrediendo, ¿y qué pasa? ¿Qué trabajo debe hacerse ahí? Si no hay ese trabajo acompañado, generalmente no pasa mucho. Ajá. Sí, incluso pues y entonces fracasa el instrumento, claro, fracasa la denuncia. Incluso puede revertirse la violencia, ¿no? Claro, tendría que ser todo un proceso, dentro del marco de todo un proceso de formación y de sensibilización y de concientización y de acompañamiento, porque también es importante acompañar o atender de manera inmediata a quien está viviendo cierto tipo de violencia. No, y además porque quiero suponer, Vidal, que el que agrede y está ejerciendo la violencia es porque trae algo encima, ¿no es cierto? Eso es un hecho y eso es incontrovertible, definitivamente. Entonces, pero el enfoque debe de ser sistémico, que quiere decir toda la escuela. No pueden ser intervenciones aisladas de un maestro sensibilizado cuando el resto de los directivos no están en ello. Son programas institucionales o no funcionan y tenemos que involucrar a los padres de familia. Claro. Entonces es un sistema complejo que debe intervenir. Mariel, ¿cómo lo manejan ustedes allá en el Centro Educativo Monteverde en Cancún?
Pues justamente así, mira, efectivamente si la denuncia se queda solamente en la confrontación de los alumnos, puede revertirse, ¿no? Aquí hay un acompañamiento con ambas personas, tanto el agresor como el agredido. Las maestras de grupo son las que están en primera instancia al pendiente, se cita a los padres de familia de ambas partes, se habla con los padres de familia de ambas partes y también se hace un trabajo en conjunto con ellos. La mayoría de las veces, te soy honesta, la gran mayoría de las veces, incluso los padres de familia de los agresores tienen una respuesta positiva, porque como tú bien dices, ellos también están cargando con algo, ¿no? Tienen alguna dificultad, alguna algún dolor, y los padres de familia se sensibilizan. En el colegio hablamos mucho, tenemos escuela para padres, damos conferencias, procuramos mucho, e incluso, por ejemplo, el colegio estamos inscritos en el Pacto de No Violencia, entonces tratamos y procuramos de que también los padres de familia escuchen esta parte y se sensibilicen. Claro, muy bien. Tanto que el agresor como el agredido se sientan acompañados en casa, ¿no? Pues ahí está la experiencia en Cancún del Centro Educativo Monteverde. Mariel, te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia, este conocimiento con nosotros. Te envío un saludo hasta allá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Mariel Antopia, es directora de primaria alta del Centro Educativo Monteverde en Cancún, Quintana Roo. Bueno, ahí están un ejemplo concreto de una escuela, de cómo lo trabaja, de cómo lo procesa. Pero yo quisiera retomar algo que tú planteaste en la primera parte, Pablo, que es el encuadre didáctico violento, que me parece pues mucho más complejo que lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Eso tiene que ver, yo escuchaba recién y siento que seguimos trabajando el problema de la violencia como problema nuclear, es decir, el papá del niño violentado, el papá del niño violento y los dos niños que se violentaron. Y no el problema estructural. Eso es como enfrentar la violencia social por las cárceles y la policía. Claro. Ese es un núcleo de manifestación, pero no la razón estructural de la generación de violencia. Y esto es lo mismo que tratar a la dislexia como un problema parcial o a la dislexia como un problema de encuadre didáctico general que no afecta solo a disléxicos, sino que genera resultados en todo el mundo. A mí me interesan las causas estructurales y creo que Arnaldo apuntaba muy bien. Cuando la voz del niño no tiene importancia, cuando la palabra del maestro... Es decir, cuando no es escuchado, digamos. Cuando no incide sobre la verdad, Leo, eso es más importante. Porque hay falsas preguntas que hacen que los niños hablen, pero la verdad es que el maestro tiene el dominio de la verdad. Si no está en juego la verdad cuando el niño habla. Entonces el niño dice, yo hablo, pero nada pasa. Claro. Eso es violento, o eso engendra violencia. Y a eso yo llamo encuadre didáctico, al positivismo tremendo que gobierna el modelo transmisor educativo. ¿Y cómo cambiamos esa violencia? Es mucho más complejo, ¿no? Porque estamos hablando del sistema, del modelo. Y a lo que dice Pablo, yo les pregunto a ustedes, a este modelo, Pablo, en el que los niños la palabra de los niños no trasciende, ¿no se suma también lo que ha ocurrido en muchísimos hogares en los últimos años en los que padre y madre trabajan? Poco ven al niño, se ha desgastado muchísimo la conversación, ya no se diga la educación en valores, la atención que les dan, el escuchar su voz, es decir, y llegan a y lo depositan en el colegio, ¿no? Es toda la educación. Puede ser que esa mezcla haya dado resultado que invariablemente los números de violencia en los colegios se incrementen. Sí, la sociedad le ha pasado la responsabilidad de educar a la escuela, cada vez más, justamente por factores como los que tú dices, ¿no? Factores incluso de realidad, de cómo vivimos hoy, el mundo competitivo, hay que salir a trabajar los dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso provoca, obviamente, un distanciamiento, y eso provoca que la escuela, o sea, el maestro, tiene que jugar un papel mucho más preponderante en esto, mucho más importante, más relevante, porque lo que él haga todos los días, otra vez vuelve a hacer lo que hemos dicho en diferentes programas, no pasa porque te enseño un contenido y tú te lo memorices y ya está. Pasa porque tengo que crearte como ser humano. A mí hablar de estos temas, sinceramente, me confunde mucho, que por supuesto un tema es apasionante y es un tema que a todos nos encanta, a todos nos preocupa, que todos estamos de acuerdo en que está mal y que lo tenemos que mejorar, pero me confunde muchísimo porque creo que la respuesta a la solución la tenemos enfrente y la hemos tenido enfrente hace mucho tiempo, pero luego la escuela hace poco al respecto y eso es lo que confunde.
Es evidente que el programa no puede basarse simplemente en contenidos. Es evidente que tenemos que crear un programa transversalizado en el día a día del niño, del cual la maestra esté capacitada, para poder desarrollar las habilidades, técnicas, procesos emocionales, etcétera, etcétera, en un ser humano, para que sepa conocerse y contenerse a la hora de poder manifestar cierta violencia o canalizarla y crear los conductos, porque entonces vamos a hacer una cuestión estructural. Vamos a ser un ser humano. Ustedes están hablando ya de otro modelo, ¿eh? Ya estamos hablando de no atender la escuela como un fenómeno que se da ahí entre dos muchachitos y tú eres gordo y tú eres feo. Estamos hablando de un problema sistémico, tú lo decías hace un momento, o estructural, como decía Pablo, y para atacar eso hay que cambiar la escuela, hay que cambiar. ¿De eso están hablando? Es que, Leo, nomás por ponerte un ejemplo rápido, yo no sé, pero hago la pregunta a todo el mundo, a la gente que estamos aquí y al auditorio. ¿Qué es mejor? ¿Dónde logramos mejor nivel de educación? ¿Donde el niño sepa más? ¿O donde el niño cuando es adulto es una persona, un político que no se roba el dinero y no agrede a los demás? Es evidente la respuesta por donde va. La cuestión tiene que ver con que las escuelas tienen que ser auténticamente centros socioeducativos. Y hablar de habilidades centrales de competencias sociales tiene que ser definido con toda precisión. Hablamos de empatía, hablamos de comunicación, hablamos de asertividad, hablamos de desarrollo moral. De verdad, sí debe de dársele el espacio, la capacitación, y se debe de insertar en los planes de estudio y en los programas de actualización docente de manera sistemática y permanente. Yo estoy convencida que tiene que ser un cambio, una transformación en todo el sistema educativo en general, pero es muy difícil lograrlo de una manera, digo, para empezar la academia y quienes ejercen los programas o los ejecutan están todavía muy distanciados. Esos grandes pensadores, investigadores que han estudiado durante muchos años, incluso aquí en México, no se nota dónde se aterriza. No, y luego se van a Brasil, acá. O sea, estamos perdidos. Claro. Es decir, tenemos pocos y los que ahí se nos van. O sea, entonces yo creo que algo que funciona y que nos está funcionando con muchas dificultades, claro, y muchos aciertos y errores, es un cambio de abajo hacia arriba, un proceso de transformación, porque hemos estado ejerciendo una presión, no porque el maestro o el director o la directora de la escuela se concientice de que se tiene que hacer algo, sino porque lo está rebasando la problemática y dice, a ver, adelante, pasen y hagan lo que se pueda. No se vayan, está muy caliente esto, pero tenemos que hacer otra. Ven a esa señorita, ella es la autoridad, ¿eh? Yo aquí solamente hago lo que ella dice. ¿Dónde estamos? Educación21 @wradio.com.mx y en Twitter @educación21. Tenemos ya bastantes mensajes y comentarios, así que vamos a incluir en un momento más. Si nos escribe el doctor Vidal Schmil, que es una autoridad y tiene múltiples libros publicados, nos trajo 2 de obsequio. Así es, de disciplina inteligente, con muchísimo gusto para aplicados para el contexto del hogar, porque hay otro para aplicar para el colegio educativo, así es. Y que si nos escriben a este correo, con todo gusto les hacemos llegar. Hay 2 ejemplares nada más, pero pues muy, muy amable el doctor por traer esto. ¿A dónde nos Pues a los 2 primeros al correo electrónico, educación21 @wradio.com.mx. Esto es Educación 21, violencia en las escuelas. Regresamos, no se vaya.